Veñen bos tempos para Plácido e Serena. Vexamos o tempo que ven pros demais. Tarifa Plana Seguros a Banca patrocina este espazo. 33 minutos sobre las 9 de la noche. Es el momento de hablar de la información del tiempo aquí en Más que Contar. Ya nos acompaña Xavi Fonseca. Buenas noches. Muy buenas noches, Gladys. Seguro que lo habrás notado, lo habrán notado muchos gallegos. Hoy hemos perdido momentáneamente los efectos de las altas presiones. Ha sido una jornada con bastantes nubes, aunque en el interior esas nubes han sido en muchos momentos de tipo alto que no han molestado demasiado. Y también, tal y como estaba previsto, hoy ha llegado un frente y ha dejado algunas precipitaciones. Aunque parezca increíble, hay que recrearse con estas imágenes porque a corto o medio plazo no se vuelve a ver otra borrasca que pueda afectar a Galicia. Y aunque hoy ha llovido, lo ha hecho de forma muy discreta y únicamente por la mañana. Y además las precipitaciones ni siquiera han llegado a toda la comunidad, ya que en el interior, al margen de esas nubes, apenas se ha notado el paso del frente. Donde más lluvia ha caído ha sido sin duda en la provincia coruñesa y las acumulaciones no han llegado ni siquiera a sumar los 5 litros por metro cuadrado. Y mañana no esperamos precipitaciones, como decimos, porque si nos vamos al mapa de las isobaras podemos apreciar estos frentes asociados a diferentes borrascas atlánticas, pero también se puede ver aquí la A de anticiclón, un anticiclón bastante extenso que nos va a proteger frente a todas estas influencias atlánticas. Así que mañana por la mañana regresan las altas presiones, típicas configuración, por tanto, de nieblas matinales que se van a formar en el interior de la provincia de A Coruña, de Pontevedra, de Lugo y también en la provincia de Ourense. Por la tarde nos quedaremos con esta configuración, nubes y claros, pero nubes de tipo alto que no impiden el paso normal de los rayos del sol, así que mañana, sobre todo por la tarde, pues tendremos unas horas en las que el sol volverá a ser protagonista, por lo menos más protagonista que hoy. Y vientos de componente norte que van a soplar de forma muy suave y temperaturas con esta configuración que ascienden en toda la comunidad. Además, mañana en muchos momentos, sobre todo durante las horas centrales del día, la sensación térmica va a ser muy agradable porque en prácticamente toda la comunidad se van a superar los 22 grados y en el sur, en las provincias de Pontevedra y de Ourense incluso, se van a superar los 25 y los 26 grados, temperaturas altas incluso para esta época del año. Y hoy queremos hablarles del calendario, el que nos permite organizar nuestro tiempo y que a lo largo de la historia ha experimentado diferentes modificaciones. Lo cierto es que no ha sido nada fácil adaptar los movimientos de la Tierra al calendario. Fíjense si ha sido difícil que en un año concreto de la historia, 1582, hemos tenido que eliminar días a este mes, al mes de octubre. Nuestra medición del tiempo está directamente relacionada con la astronomía. Un día es lo que necesita la Tierra para dar una vuelta sobre sí misma en el movimiento de rotación. La semana no es más que el tiempo que transcurre entre una fase lunar y la siguiente, y el mes representa el periodo lunar completo entre una luna nueva y una llena. El año es además lo que tarda nuestro planeta en completar una órbita alrededor del Sol en su movimiento de traslación. Uno de los primeros intentos que buscaron crear un calendario y establecer algún tipo de orden se remonta al antiguo Imperio Romano. Claro que tenía sus limitaciones, era muy impreciso y con una gran cantidad de errores, ya que solo tenía 10 meses e incluso había días que no tenían asignados meses. Preocupado por esta carencia, Julio César encargó diseñar un calendario más preciso y que permitiera sincronizarlo con los eventos astronómicos, especialmente con las estaciones del año. Es decir, que la primavera, el verano, el otoño y el invierno entrasen siempre en los mismos meses. Pero había un problema. Debido al movimiento de precesión de la Tierra, el que se parece al de una peonza, el tiempo que necesita para completar una vuelta alrededor de nuestra estrella no es un número redondo, y en el día a día no solemos trabajar con decimales. Tarda exactamente esta cifra que están viendo, algo más de 365 días. Un periodo de tiempo que se conoce como año trópico y que es 21 minutos más corto que el año sideral, el tiempo que transcurre entre dos pasos consecutivos de la Tierra por un mismo punto de su órbita, tomando como referencias las estrellas. Así que si medimos el año con 365 días y no se realiza ninguna corrección, comprobaríamos que las fechas se van desfasando con respecto a los eventos astronómicos.
En el Concilio de Nicea, celebrado en el año 325 después de Cristo, se estableció que el inicio de la primavera fuese el 21 de marzo. Esta medida originó la primera reforma del calendario, la juliana, impulsada precisamente por Julio César. Además, se propuso que cada 4 años hubiese uno con 366 días, lo que bautizaron como año bisiesto. Este calendario corregía las 5 horas adicionales, añadiendo un día más a febrero cada 4 años. Un sistema que funcionó muy bien durante los primeros años, pero que no tuvo en cuenta el desfase que también producían los minutos y segundos adicionales. Como consecuencia, la primavera comenzó a adelantarse muy lentamente, a razón de un día cada 128 años. De esta forma, en el año 1582, la primavera comenzó un 11 de marzo. Así que el Papa de por entonces, Gregorio XIII, quiso solucionar este nuevo contratiempo. Reunió un grupo de científicos en lo que pasaría a llamarse la Comisión del Calendario y en la que destacaba, entre otros nombres, Cristóbal Clavio, un astrónomo propuesto por el mismísimo Galileo Galilei. Tras escuchar las propuestas de los científicos, Gregorio XIII tomó 2 decisiones. Una de ellas bastante radical. Ordenó que ese mismo año, después del 4 de octubre, no fuese el 5, sino el 15. Es decir, a la historia le faltan 10 días. También se realizó una nueva reforma del calendario de tal forma que dejaron de ser bisiestos los últimos años de siglo, que no fuesen divisibles por 400. Y de esta forma, nuestro calendario, muy poco a poco, va ajustándose a la duración exacta del año trópico. Veñen bons tempos para Plácido e Serena. Vexámolo tempo que ven pros demais. Tarifa Plana Seguros a Banca patrocina este espazo. El eucalipto, esa especie tan denostada y a la vez, ya lo saben, mayoritaria en nuestra tierra. ¿Se trata de un árbol bueno o malo? ¿Habría que limitar su plantación? Pues bien, más allá de todo esto de lo que hemos hablado en numerosas ocasiones, hoy vamos a cambiarnos de siglo. Y es que 2 gallegos acaban de dar con una clave del origen, o más bien de la implantación del eucalipto en Galicia. Borren ya de su mente eso de que este árbol llegó a nuestra tierra de la mano de Fray Rosendo Salvado. Y es que 2 hombres, 2 gallegos, Francisco Javier Silva y Rubén Pino, acaban de dar con un dato que cambia esta historia. El primer eucalipto de Galicia deberíamos localizarlo en Ortigueira, y muchos años antes de lo que creíamos. Nos vamos hasta Vigo en directo para conocer los detalles con uno de estos protagonistas, Francisco Javier Silva. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Francisco Javier, es un enorme titular al que no sé si llegáis de forma casual, porque todo comienza con una carta, ¿no?, que tanto Rubén como tú descubrís o llega a vuestras manos. Sí, no, estábamos haciendo unos estudios sobre botánica del padre Merino y queríamos ver la correspondencia que tuvo con Víctor López Ioane, que era un naturalista de Santiago, que después vivió en la zona de Coruña. Y entonces, hace unos cuantos años, vimos una carta que hablaba del eucalipto, algo de la introducción, pero bueno, se nos quedó un poco en la cabeza. Y después, varios años más tarde, volvimos otra vez sobre el tema y empezamos ya a buscar, volvimos a localizar la carta y ya poco a poco fuimos buscando más datos y bueno, pues fuimos viendo que había muchas incongruencias, tanto a nivel de aquí Galicia, lógicamente, sino que a nivel de España, incluso a nivel de Europa, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho en el trabajo que hemos presentado, que vamos a publicar dentro de pocos meses, en el mes de diciembre, pues hemos establecido una cronología bastante precisa y bastante correcta de lo que fue la introducción en Europa, en España y en Galicia en concreto también. Claro, ¿qué dice esa carta? Porque esa es una carta que se enviaba en el año 1876, en la que se define este ejemplar que una persona le define a otra y que está en Ortigueira, ¿no? Sí, exactamente. Es decir, lo pone, bueno, deducimos por el contexto y por la carta y por el encabezamiento que desde aquí, que es donde mandaba la carta, donde está fechada, es desde Ortigueira, que he encontrado aquí en Ortigueira un ejemplar de 1,30 centímetros, 1,30 m de circunferencia y 40 metros de alto. Si uno busca las tablas actuales de calidad de estación y estas cosas que se usan en el sector forestal para ver los crecimientos, pues podemos ver que esos tamaños corresponden a unos 40 centímetros de diámetro y que viene a corresponder a una edad de 25 años. Si la carta fue escrita en 1876, en septiembre en concreto, pues lógicamente, pues quitándole 25 años aproximadamente, estamos en 1850-51, ¿no?
que tiene también una cierta posibilidad de 51, 52, pues por esa época es ya donde empieza a haber otro cierto impulso al eucalipto, no solo en España, sobre todo en Europa, porque por ejemplo en el año 1851 en la exposición universal de Londres, en el Palacio de Cristal, se exhibió un eucalipto globulus, en concreto el eucaliptus más típico que hay en Galicia, donde se enseñaba la calidad de la madera y bueno, se enseñaba cómo era el eucalipto para los ingleses en este caso, ¿no? Y para toda la gente que visitara la exposición. Ahora avanzaremos hacia la llegada, la implantación del eucalipto en Europa, pero este ejemplar de Ortigueira que se refleja en esta carta, ¿podríamos decir que era el primer ejemplar, el primer eucalipto de España? Mientras no tengamos otra documentación, en España es el primero, por lo menos el más antiguo que tenemos constancia y que podemos decir que existe, ¿no? Esperamos incluso en el futuro, pues si hay documentación, vamos a revisar cierta documentación, a ver qué podemos encontrar en ella sobre este eucalipto o sobre otra cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, la península ibérica hubo una anterioridad en Portugal, en 1828 también se plantó en Portugal, ya en Vilafrán, cerca de Oporto, se plantó también, había plantado ya algún eucalipto, ¿no? Claro, para que nos aclaremos, esta carta se envía en 1876, por el cálculo de los años del eucalipto, sería un eucalipto más o menos, como decías Francisco, de 1850 a 1851, pero ¿cómo se desmonta esto? Pues la historia de que Fray Rosendo Salvado había traído el eucalipto a Galicia, pues porque las primeras referencias de este hombre son de 1867, ¿no? Las primeras referencias escritas. Nosotros, cuando estuvimos viendo esa carta, después empezamos a buscar, a Rubén se le ocurrió ponerse en contacto con el colegio benedictino de Norcia, en Perth, en Australia, para preguntarle sobre el diario de Fray Rosendo Salvado. El diario está traducido, lo tradujeron los benedictinos, lo tradujeron al inglés y nos mandaron los lugares, las referencias que había donde aparecía la palabra eucalipto, ¿no? Eucaliptus. Y entonces aparece esa referencia, bueno, la primera que aparece en 1867, pero también hay un par de cosas más que nos ayudan a deducir que no fue él que introdujo el eucalipto en Galicia. En segundo lugar, el primero fue la fecha, en segundo es la especie que él cita, que mientras en Galicia pues abunda el Eucaliptus globulus, Eucaliptus oblicuo, MacArthur y otros eucaliptos que son de la parte este de Australia, es decir, es como si un australiano llegara a Moscú y preguntara por las encinas de Huelva, ¿no? Pues una cosa parecida. Entonces, mismo, es decir, él llegó a Perth, que está en el extremo occidental de Australia, y está a 3.000 kilómetros donde están los eucaliptos que crecieron por aquí. Y en tercer lugar, en la correspondencia de años posteriores, vemos que el eucalipto que él mandó no dio buen resultado. Siempre fallaba, había poco crecimiento, en mal estado, o sea que no pudo haber sido el eucalipto que desarrolló mucho. Tengamos en cuenta que ya en los 60, 60 y tantos, ya a finales de los 60, 1860, ya era bastante abundante, incluso en Santiago ya había eucaliptos probablemente de la Alameda, pues ya eran de aquella época, del año 60 y tantos, 65, 66, 67, ¿no? Hay que decir que este trabajo, que tiene otros detalles de los que vamos a hablar a continuación, se va a publicar, como decías Francisco, en una revista científica australiana. ¿Esto qué supone? Bueno, nosotros cuando vimos el trabajo quisimos también que tuviera repercusión, porque vamos, era más lo que dije yo antes, había bastante mezclas, datos contradictorios, erróneos, muchas cosas. Entonces estuvimos ordenando para que esa cronología que al final obtuvimos, que era el mostrar claramente que ya estaba escrito por Ayton, que en 1874 se plantó el primer eucalipto en Inglaterra en un invernadero, por vía de el capitán del otro barco que iba en el segundo viaje del capitán Cook, el capitán Tobias Forneus. Después, en 1792, se plantó en Caserta, en el Palacio de Caserta, por encargo de la reina María Carolina quiso hacer el jardín y el palacio y se lo encargó a través de William Hamilton, que era embajador de Inglaterra, el marido de Lady Hamilton, para que alguno sepa a quién situarse, la célebre amante de Nelson. Bueno, pues él le pidió a George Vance, que fue el que primero trajo una muestra, no planta viva, se lo dio le encargó a un jardinero y el jardinero fue a Italia a hacer el jardín del Palacio
Caserta, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso lo que hicimos que tuviera toda esa cronología, que apareciera a nivel más amplio, porque claro, en muchas revistas, en muchos artículos, trabajos de distintos lugares del mundo, de distintas publicaciones de distintos lugares del mundo, pues daban fechas erróneas, ¿no? Y quisimos que tuviera mucha repercusión el artículo. Francisco, ahora volveremos a esa historia donde se mezcla, en este caso, naturaleza, historia. Has mencionado a Lady Hamilton, que tiene una de esas historias que parece que pertenecen a la literatura, pero ¿tenéis alguna hipótesis de cómo pudo haber llegado entonces ese eucalipto, en este caso a Ortigueira? No, yo pensaba, pero me duda, lo que estaba diciendo antes de Inglaterra, de la exhibición de Londres de 1851, pudiera ser que de ahí llegara alguien del norte de Galicia, pudiera haber movido hacia allí, ¿no? Pero no tenemos constancia, ¿no? Lo que sí tenemos claro, que la otra referencia clara, muy precisa, es del año 1863 en Santander, plantada por Sainz de Sontuola, que mucha gente lo conoce, creo que todo el mundo lo conoce, como el que encontró las célebres cuevas de Altamira, ¿no? Y él plantó, está escrito, el día que plantó, en el mes de abril de 1863, al cabo de casi 2 años y medio crecieron casi 8 metros, bueno, pues dice muchas cosas, pero no tenemos una idea en este momento, una hipótesis clara de cómo pudo haber llegado a Ortigueira ese eucalipto, ¿no? Francisco, nos decías hace unos instantes, mencionabas a Lady Hamilton, el eucalipto llegó a Europa, como contabas, por Inglaterra, después, si no me equivoco, en Nápoles. ¿Cuál es el papel de Lady Hamilton en todo esto? Que hay que decir que ahí se mezcla pues una parte de la historia que parece que pertenece a una novela mezclada con el eucalipto. ¿Nos lo puedes explicar de forma sencilla? No, bueno, muy sencillo. No, ya digo, Lady Hamilton era la esposa de William Hamilton, que era el embajador de Inglaterra en la corte de Nápoles, ¿no? La relación que puede tener es esa, ¿no? Es decir, indudablemente estaba ella allí, pero bueno, es más casualidad, más circunstancial que otra cosa, ¿no? No es, pero bueno, siempre es una persona que estuvo ahí, que es cierto conocida en el mundo, ¿no? Por cierto, el jardín de Caserta yo no he estado, espero verlo dentro de poco, y es un jardín muy bonito, el jardín y el palacio son muy bonitos, ¿no? Francisco, ¿y habéis analizado con qué objetivo llegó en su momento tanto a Europa como a la península el eucalipto? Al principio llegó, yo creo que como planta ornamental, como muchas plantas que llegan suelen llegar, son plantas ornamentales que se cultivan. De hecho, en Italia, en aquella época, a principios del siglo XIX, pues había montones de lugares, muchos lugares de Italia, en los jardines había eucaliptos, ¿no? Muchos, ¿no? En España incluso también llegó en aquella época, suponemos que llegó, aunque no hay, justo el nombre no aparece, pero sí la referencia, que llegó a Madrid en 1797, llegó y se sembró en Madrid, en el Jardín Botánico, pero no tenemos constancia de que se hubieran salido para arriba o que si lo plantaron se hubiera mantenido, ¿no? Porque probablemente eran eucaliptos que eran bastante sensibles, son sensibles al frío, y entonces probablemente murieron en alguna de las heladas de aquella época, que fueron inviernos muy duros, ¿no? Pero no, otra cosa no sabemos, no sabemos, seguramente fue ornamental y ya en algún momento empezó ya, más bien hacia final, ya en la segunda mitad del siglo XIX es cuando probablemente ya empezó a usarse en algunos sitios. Yo creo que incluso en Portugal fue el primer sitio donde se usó como maderero, ya después ya en el norte de África, incluso en otros lugares se fue ya usando como maderero, ¿no? Francisco Javier, nos gustaría saber, ya sabemos que tanto tú como Rubén Pino sois unos apasionados de la botánica, de la naturaleza, pero ¿por qué os centráis en el tema del eucalipto? ¿Cómo llegáis a esta investigación? ¿Era un objetivo personal, algo que pasó por delante de vosotros? Bueno, ya como ya dije, en este caso fue una cosa circunstancial el encontrar esa carta, ¿no? Porque buscábamos otras cartas de otros botánicos que nos interesaban también, y encontramos eso. Por otro lado, yo tenía ya ganas de hace tiempo de hacer un trabajo sobre qué eucaliptos se cultivan en Galicia, es decir, se cultivan forestalmente o en el monte, no los eucaliptos de jardín, ¿no? Entonces, por ejemplo, hicimos aprovechando un proyecto fin de carrera de Andrea Fernández de Arriba, pues cogimos y hicimos una revisión de todos los eucaliptos que podíamos encontrar o que encontramos aquí en Galicia, y nos encontramos con que hay 44 especies o subespecies o híbridos de eucalipto en Galicia. Es decir, a mí una cuestión, como el trabajo en el Centro Forestal, saber identificar las especies que hay, ¿no? Fue una de las grandes cuestiones que me preocupó, y esta pues también era un poco más marginal, pero al final resultó interesante.
importante hacerlo, ¿no? Después, por otro lado, hay esos 44 eucaliptos que hay más o menos forestales. A ellos, por ejemplo, tenemos que añadir el 82 que hay en Lourizán, que bueno, combinando las dos listas tenemos 96 eucaliptos como mínimo en Galicia, ¿no? Plantados en Lourizán, en algunos jardines, y estos que hemos encontrado nosotros, más probablemente hay uno más que no hemos podido localizar, pero vamos, nosotros seguimos buscando esos ejemplares, poder identificarlos y poderlos incluirlos en un catálogo, bueno, por lo menos una relación de eucaliptos que hay en Galicia. ¿Y tú crees que a día de hoy tenemos demasiado o, por lo contrario, muy poco demonizado el eucalipto? Yo creo que es un poco como tantas cosas, es decir, no es necesariamente ni bueno ni malo, es decir, indudablemente pues depende del uso que se haga, ¿no? Es decir, lo que no podemos es cortar bosques de frondosas con suelos profundos para dedicarlos al eucalipto, ¿no? En cambio hay muchísimos montes en Galicia que realmente la única forma que tendríamos, o por lo menos es algo que se demuestre lo contrario, la única forma que tenemos para poder desarrollar un suelo, que es lo que nos necesitamos realmente, para el crecimiento del arbolado necesitamos una profundidad de suelo, y para que cree suelo pues tenemos los pinos y los eucaliptos, que pueden producir bastante biomasa y acumular materia orgánica en el suelo que se puede ir transformando y en el futuro pues transformarse en suelo. De todas formas, cualquiera que ve, por ejemplo, en el año 2006, si os acordáis, antes de la ola de incendios, había una regeneración importante de frondosas debajo de muchos eucaliptales, ¿no? Es decir, que también ayuda a que pueda haber en el futuro una masa forestal, si queremos, de frondosas. Y poco a poco ir mejorándola para poder llegar a aprovecharla si queremos, o en otros casos conservarla, depende de los usos, ¿no?, que queramos hacer de ella ya, ¿no?, de las necesidades que podamos tener. Pero no es necesariamente especie mala, ¿no? Es decir, depende del uso que le hagamos. Hay que decir que vuestra investigación pues, dice que tiene desde luego un desarrollo histórico y también tendrá su valor botánico. Tú, Francisco, que lo hemos visto en pantalla, pero como guardián que eres de ese herbario del centro de Lourizán, defenderás su valor botánico, ¿no? Sí, bueno, nosotros tenemos en Lourizán en este momento 80.000 pliegos de plantas vasculares, 15.000 pliegos de musgos, tenemos una colección de insectos que sobre todo fue desarrollada por Rubén y por su hermano Juan y por algún colaborador más. Es decir, son unas colecciones, unos fondos científicos de gran interés, porque no solo de cara a actualidad, porque de hecho nosotros estamos trabajando en ellos, hemos descrito especies y tenemos en mente, lo que pasa es que hay que dedicarle tiempo a describir unas cuantas especies más, pero claro, necesitamos tiempo, pero para poder describirlas pues necesitamos como mínimo ese material de herbario para poder compararlo con otros materiales, especies próximas, para poder decir si son la misma o diferente, ¿no? Y es un gran material, y después tenemos también la colección de eucaliptos y alguna otra colección más de maderas y algunas cosas más que hay, pues en este caso en Lourizán. Para que los que nos ven sepan todo lo que guardas el centro de Lourizán. Francisco Javier Silva, un placer, muchísimas gracias por haber estado en Más que Contar. Muy buenas noches. A vosotros. Y así nos despedimos, hablando de historia y de naturaleza y también, por supuesto, de investigación. Volvemos mañana a las 9, se quedan ya con Vía V. Hoy, entrevista a Luis Villares. Gracias, como siempre, por estar ahí.